Hola, mi nombre es Itzel Montserrat Ramírez Lechuga y este es un video para la materia de sistemas jurídicos contemporáneos en donde les hablaré sobre el sistema jurídico de Perú. ¿Me acompañan? Hoy vamos a hablar sobre Perú. Perú se ubica en la línea ecuatorial del Trópico de Capricornio. Sus fronteras limitan al sur con Chile, al sureste con Bolivia, al este con Brasil, al norte con Ecuador y Colombia y al oeste con el Océano Pacífico. Pero remontémonos a sus antecedentes históricos. Hace 5.000 años, la primera civilización se originó en Barranca, a unos 175 kilómetros al norte de Lima. Esta fue conocida como Caral, los cuales se dedicaban a la pesca y la agricultura en las cuencas del río Suter. Para la construcción de sus templos y edificaciones utilizaron la técnica de los xicas. Esto se caracterizaba por ser bolsas hechas con fibra vegetal rellenas de roca con diferentes tamaños. Sin embargo, hacia los años 1800 a.C., los asentamientos de Caral fueron abandonados aparentemente debido a desastres naturales, como el fenómeno del Niño y probables terremotos, por lo que los pobladores tuvieron que evacuar hacia otras zonas. La historia del Perú, hasta antes de la conquista, se divide en 3 horizontes y 2 intermedios, empezando primeramente por el horizonte temprano. Este comprende entre los años 1500 y 500 a.C., periodo en donde destacan 2 grandes culturas. Primeramente tenemos a los paracas, que fueron entre los 700 a los 200 a.C., y estos a su vez se dividen en 2 grandes periodos. Por un lado tenemos a los paracas caverna, caracterizados por enterrar a sus muertos en unos fardos funerarios con diversas ofrendas dentro de ellos. Y por otro lado tenemos a los paracas necrópolis. Ellos fueron grandes médicos y esto se puede observar en las trepanaciones craneanas. Y por otro lado tenemos a los chavín. Esta cultura se desarrolló de los 1200 a.C. a los años 300 a.C., que se expandió desde el Albayaque hasta La Palpa. Ocupaban también parte de la sierra peruana. Y de esto pues han encontrado hallazgos alucinantes como el asón monolítico, el obelisco de Tello, la estela de Redondi y, la más importante, las cabezas clavas. De ahí tenemos el intermedio temprano. Este comprende entre los años 500 a.C. y 700 después de Cristo. Aquí aparece la cultura nazca, que comprende de los años 100 a.C. al 800 después de Cristo. Ella fue famosa por las líneas de Nazca, cuyo significado hasta la actualidad sigue siendo un misterio. Y tenemos a la cultura mocha-mochica, que ocuparon la zona del actual Trujillo, extendiéndose hasta Piura. Estos destacaron en su arquitectura porque hicieron grandes construcciones como la Huaca del Sol y la Luna. Además son considerados como los mejores ceramistas del mundo antiguo, y entre sus obras destacan los huacos retratos. Y uno de sus gobernantes más notables fue el señor de Zipán. De aquí tenemos al horizonte medio, que comprende entre los años 700 y 100 después de Cristo. Aquí aparece la cultura tiahuanaco, que se desarrolló en la Sierra Sur, y los Wari. Los Wari, para muchos historiadores, afirman que es el gran imperio sudamericano, pero como todo imperio, pues comenzó su decadencia a finales del siglo XI. Posteriormente tenemos al intermedio tardío. Este comprende entre los 1000 y 1400 después de Cristo. Aquí apareció la cultura chimú, la cual se cree que es la cultura sucesora de los mochica. Ellos destacaron en la cerámica, textilería y metalurgia. Posteriormente tenemos al horizonte tardío. Aquí aparece lo que consideramos lo más importante, que es el imperio incaico. Este destaca por ser el imperio precolombino más importante de Sudamérica y se inició en el actual Cusco con la civilización quechua. Sus orígenes se remontan a la fundación del imperio a mano del primer inca, Manco Cápac, alrededor de los años 1200, con capital en Cusco.
Pero la gran extensión de su imperio empezó con el noveno Inca, Pachacútec, entre 1438 y 1471, logrando someter a los canaris en el actual Ecuador. Por el sur sometieron a los aymaras, que ocupaban las zonas de los actuales Bolivia, Chile y Argentina. Sin embargo, la decadencia de este imperio comenzó con la muerte de Huayna Cápac y la guerra civil entre los dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Y este hecho es muy importante porque coincide con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro, quienes, desaprovechando este malentendido, se unieron con los pueblos oprimidos por el imperio, conquistando definitivamente Perú con la estrangulación de Atahualpa en Cajamarca en 1533. Ahora, una vez instaurado el virreinato del Perú, pues en una primera instancia ocupó el inmenso territorio que abarcó la mayor parte de Sudamérica. En este, la máxima autoridad fue el virrey Blasco Núñez de Vela. Sin embargo, pues se fueron creando nuevos virreinatos como el Río de la Plata en el sur y Nueva Granada en el norte, quedando reducido con capital en la ciudad de los Reyes, que esta en el futuro sería la ciudad de Lima. Pues los indígenas fueron sometidos, se impuso la religión católica y sus derechos fueron aplastados. Y pues posteriormente, en 1821, se dio la independencia de Perú con dos principales personajes en combate. Por el sur se encontraba José de San Martín y por el norte Simón Bolívar. Posteriormente a ellas se dieron otras guerras un poco de menor importancia, como fue la Guerra de la Confederación Peruano-Boliviana de 1836 a 1839, la Guerra del Pacífico de 1839 a 1884, que esta se originó por las discrepancias territoriales entre Bolivia y Chile, pues en 1909 renunció Perú a su soberanía, en 1929 se firmó el Tratado de Lima y en 1942 fue la Guerra Peruano-Ecuatoriana. Ahora hablemos de un punto muy importante para este país, y es sobre su constitución. Esta fue promulgada en el año de 1993. Se compone de 206 artículos. Primeramente contiene un preámbulo que refiere lo siguiente: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Esta constitución se divide en 6 capítulos. Primeramente, el título primero de la persona y de la sociedad comprende del artículo primero al artículo 42. El título segundo nos habla del Estado y la Nación, comprende del artículo 43 al artículo 57. El título tercero habla del régimen económico, que comprende del artículo 58 al artículo 89. El título cuarto nos habla de la estructura del Estado, que comprende del artículo 90 al artículo 199. El título quinto nos habla de las garantías constitucionales, comprende del artículo 200 al artículo 205. El título sexto nada más comprende de la reforma de la Constitución y solo está precedido por un artículo, que es el artículo 206. Y de ahí tenemos las disposiciones finales transitorias y las disposiciones transitorias. Bien, ahora hablemos de la forma de gobierno de Perú. Perú es una república democrática representativa presidencial con un sistema multipartidista. Se conforma por los 3 poderes de la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está constituido por el presidente y 2 vicepresidentes. El primero es quien desarrolla las funciones de jefe de Estado. Él simboliza y representa los intereses permanentes del país y a su vez, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental. Es decir, el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. En Perú, para ser presidente, se tiene que ser de nacionalidad peruana, tener más de 35 años y ser elegido para un mandato de 5 años por voto popular directo junto con los vicepresidentes.
La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiados al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que le competen a su cargo. Ahora, el Poder Legislativo es un parlamento unicameral que tiene 120 miembros o congresistas. Y se considera que la función de congresista es de tiempo completo, por lo que les está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión o oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. Y por último tenemos al Poder Judicial. Este tiene la potestad de administrar justicia, emana del pueblo y se ejerce a través de órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes. El primer órgano que tenemos es el Tribunal Constitucional. Este es el órgano de control de la constitucionalidad, es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Posteriormente tenemos al Consejo Nacional de la Magistratura. Este es un organismo autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales y le compete la selección de nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales de todos los niveles, salvo cuando estos provengan de elección popular, en cuyo caso solo está facultado para extender el título y aplicar la sanción de destitución cuando corresponda conforme a la ley. Luego tenemos al Defensor del Pueblo. Este le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de servicios públicos. Después tenemos al Ministerio Público, que este es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. Posteriormente tenemos a la Contraloría General, que este es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. Y ahora tenemos a la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública. Esta tiene por finalidad proponer la Política Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, promover la ética y transparencia en la gestión pública, prevenir, evaluar y denunciar ante el Ministerio Público aquellas conductas que comprendan actos de corrupción cometidos por personas naturales o jurídicas que involucren fondos públicos, elaborar el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, presentar propuestas legislativas o administradas a través de la Presidencia del Consejo de Ministros que contribuyan a reducir e impedir la corrupción, propiciando además la transparencia de la gestión pública y la simplificación administrativa, informando al Poder Ejecutivo sobre los vacíos legales de los que tengan conocimiento, promover la cooperación internacional en materia de prevención y combate de la corrupción, promover una cultura de valores en la sociedad, resaltando las conductas éticas de la ciudadanía. Pero, ¿quién es su presidente? Su actual presidente es José Pedro Castillo Terrones. Él nació en el poblado de Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en la región de Cajamarca. Es el tercero de 9 hermanos, hijos de Ireño Castillo Núñez y Mávila Terrones Guevara, ambos agricultores de condición analfabeta. Pedro Castillo fue rondero durante su juventud e incluso llegó a ser dirigente nacional de la Organización de Rondas Campesinas. Como docente de primaria y presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, se hizo conocido a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga magisterial de 2017. Esto es que Castillo ha sido maestro de primaria desde 1995 en una escuela pública de Chota, es decir, en el mismo lugar donde nació. Él, para llegar a la presidencia, formó el partido Perú Libre. Este partido se define como de ideología marxista y se impuso en las elecciones
a la candidata Keiko Fujimori cuando Perú atravesaba una profunda crisis sanitaria y económica, por lo que proponía una serie de reformas estructurales y para llevarlas a cabo planteaba una asamblea constituyente. Estas reformas implicaban, entre otras cosas, un cambio del modelo económico peruano, es decir, lo que él llamaba una economía popular de mercados, ya que el 27.5% de la población se vio vulnerable por la pandemia. Esto nos permite llevar al siguiente punto, que es la economía. El sol es la moneda oficial de Perú, en donde existen billetes con denominaciones de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. También tenemos monedas de 10, 20 y 50 céntimos, así como de 12 y 5 soles. Aunque Perú vive una crisis política permanente, pero su economía sigue un camino diferente, ya que en los últimos años se ha visto desde fuera como un ejemplo de éxito y un raro modelo de estabilidad en el convulso panorama de las economías latinoamericanas. De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú, el Producto Interno Bruto del país en 2021 creció un 13.2%. Este aumento se explica en gran parte por la pronunciada caída del 11% registrada en 2020 como consecuencia del golpe de la pandemia. Sin embargo, Perú puede presumir de haber recuperado su nivel de Producto Interno Bruto previo a la pandemia mucho antes de lo que muchos expertos pronosticaban. Aunque en ese mismo año sumó 8 meses consecutivos de desaceleración y cada vez crecía menos, y las previsiones del Banco Central, pues para 2022 estimaban un crecimiento tan solo del 3.4%, mientras que otras entidades pues manejaban proyecciones aún más bajas. Y como último punto, es necesario saber cómo se ejerce la profesión de abogado en Perú. Para ello nos debemos remontar a 1952, cuando el Colegio de Abogados de Lima celebró por primera vez el 2 de abril, conmemorando el nacimiento del jurista, político, militar y diplomático peruano Francisco García Calderón Landa. Sin embargo, no siempre fue ese día, ya que la Resolución Suprema del 14 de marzo de 1952, que instituyó el Día del Profesional del Derecho, consignó por error que ese día sería el 3 de abril y no el 2, por lo que se tuvo que esperar hasta 1981 para que se rectificara mediante la ley número 23.248 y dejó como día el 2 de abril. Ahora, para el ejercicio de abogado en Perú se necesita obtener el título en licenciado de Derecho luego de haber cursado y aprobado los planes de estudios fijados en las universidades del país. Y para ejercer la profesión en el Perú, el abogado debe inscribir su título en la respectiva Corte Superior de Justicia y en un solo colegio de abogados. Esta solicitud pues deberá ser formulada por escrito, presentando el título original y pagando los derechos correspondientes. Les agradezco hayan visto este video, espero que les haya gustado, se interesen sobre la historia de Perú, o al menos si no son de esa nacionalidad, pues por lo menos conozcan un poquito de lo que nos puede aportar al mundo.